Muy buenos días, chicos. El día de hoy, ¿no? Siguiendo en este caso con la sesión número 6 que nos corresponde del curso de química, ¿no? Eh, Haremos lo que viene a ser el tema de lo que es enlace covalente, ¿no? Veremos los tipos de enlace covalente tanto por su, en este caso, por su modo de enlace, como es enlace covalente polar a polar, ¿no? Veremos lo que es un enlace covalente simple, un enlace covalente múltiple, ¿no? Y además, ¿no? Veremos también cómo es su estructura en general, ¿no? Es el fenómeno de la resonancia magnética, de la resonancia, en este caso de un compuesto, ¿no? Y obviamente, ¿no? Pasaremos a la aplicación de los problemas, donde obviamente reforzaremos la parte práctica, ¿no? En lo que refiere, obviamente, ¿no? A lo que es el enlace covalente. Empecemos entonces. A ver, un momento, chicos. A ver. Chicos, vamos a empezar entonces ahorita. Enlace covalente, ¿no? A ver. Cuando hablamos de un enlace covalente, estamos hablando primeramente de qué. Vamos a leer. El enlace covalente se produce mediante una compartición de pares de electrones, mientras que en el enlace iónico se daba, obviamente, a partir de entre un no metal de entre un metal con un no metal, ¿no? Obviamente, ¿qué pasaba en el enlace iónico? El metal, por ser menos electronegativo que el no metal, le transfería electrones. ¿Para qué? Para que ese no metal, ¿qué? ¿No? Completara que sus 8 electrones, es decir, que completara que su octeto. En cambio, en lo que es el enlace covalente, se produce lo contrario, será una compartición entre los dos elementos. Es decir, un enlace covalente se produce ¿qué? Entre dos elementos no metálicos, y en el cual ¿qué se da? Se da una compartición de electrones. ¿Ya? El enlace covalente se produce mediante la compartición de pares de electrones, ¿no? De electrones principalmente entre los átomos de los elementos no metálicos, ¿no? Básicamente se tiene que dar entre dos elementos no metálicos. Aunque también pueden intervenir metales poco activos, como el berilio, el aluminio y el mercurio, ¿no? Trae como consecuencia la formación de moléculas o iones poliatómicos. Un ejemplo, ¿cuál es? Por ejemplo, yo tengo el compuesto, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? El gas hidrógeno, el H2, ¿no? Si tú sabes, normalmente el hidrógeno está en el grupo 1A. Cuando está en el grupo 1A tendrá un electrón de valencia, ¿no? Entonces acá tendrá un puntito y acá tendrá un X. Al unirse los dos, ¿qué va a pasar? Recuerda, el hidrógeno se comporta como un no metal y un metal a la vez. Entonces, imaginemos que se está comportando como un no metal. Entonces se hará que un enlace covalente, ya que entre ellos se compartirán los electrones. Hay una compartición de electrones simétrica. Simétrico, ¿no? Dos, para la formación del cloruro de hidrógeno, ¿no? El famoso, en este caso, HCl, ¿no? ¿Qué va a pasar? El cloro, obviamente, ¿en qué grupo está? En el grupo 7A, es un halógeno, ¿no? Tendrá 7 electrones de valencia, ¿no? ¿Que lo representa a través de qué? Lo representa a través de X, ¿no? 2, 4, 5, 6, 7. Y el hidrógeno, obviamente, está en el grupo 1A, ¿no? Se considera como un metal en este caso. Entonces, compartirán que ambos compartirán que un electrón. La compartición de electrones es asimétrica, ¿no? Donde obviamente la variación de electronegatividad tiene que ser que diferente de cero, ¿no? Acá es diferente de cero. ¿Por qué? Porque obviamente el cloro tiene una electronegatividad y el hidrógeno también, y obviamente va a quedar un valor diferente de cero. Para el caso acá de la electronegatividad, en este caso, ¿por qué cero? Porque obviamente estamos hablando de que dos elementos iguales. Quiere decir que tienen la misma electronegatividad, por lo tanto te quedará que la variación de la electronegatividad, ¿cuánto te dará? Cero, ¿no? Recuerda, dos elementos iguales, dos elementos no metálicos iguales, su variación de electronegatividad te quedará cero. Elementos, en este caso, diferentes, no metálicos diferentes, su electronegatividad será diferente de cero. Y ahí lo que se presenta es una compartición de electrones asimétrica, ¿no? Y cuando son elementos no metálicos iguales, se dará una compartición de electrones simétrica. Hay que recordar que aquí no existe la pérdida ni ganancia de electrones. No hay pérdida ni ganancia de electrones, pues los átomos son de elementos no metálicos. El octeto se consigue compartiendo uno o más pares de electrones, ¿no? El resultado es la formación de moléculas. Claro, es decir, que al haber una compartición de electrones entre los elementos no metálicos, obviamente ambos, en algunos casos, ¿no? Ganarán o se formarán su octeto, ¿no? En algunos casos, entre ellos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en el enlace iónico, el enlace metálico le donaba electrones, en este caso al no metálico, por ser más electronegativo, completaba su octeto, ¿no? Solamente el no metálico. Pero en este caso, ambos compartirán
¿no? Sus electrones, por lo tanto, ambos tendrán que su octeto, ¿no? Clasificación de los enlaces covalentes. Según el número de electrones aportados para formar el par electrónico, enlazante y su polaridad. Enlace covalente normal. ¿Qué es un enlace covalente normal? Dice, cada átomo aporta un electrón en la formación del enlace. Veamos. Por ejemplo, en enlace apolar puro. ¿A qué se llama enlace apolar o enlace covalente apolar o llamado puro? Se da cuando, se da cuando los átomos comparten equitativamente los electrones de enlace. Generalmente participan átomos del mismo elemento, no metálico. Claro, o sea, ¿qué pasa? Que entre ellos, obviamente, ¿no? Entre ellos comparten equitativamente electrones, ¿no? Y obviamente participan átomos del mismo elemento. O sea, para yo decir que es un enlace covalente apolar, primeramente tienen que ser elementos no metálicos iguales, ¿no? Además de que obviamente habrá una compartición de electrones, ¿no? Como ya se sabe que es un enlace covalente propiamente dicho, ¿no? Y además se va a cumplir que la variación de su electronegatividad sea cero, es lógico, ¿no? Porque son elementos no metálicos iguales. Ejemplo, el gas cloro, ¿no? El cloro tiene que estar en el grupo 7A, es decir, tendrá 7 electrones de valencia, 7 electrones de valencia, ¿no? Y entonces compartirán ambos un electrón, ¿no? Y obviamente los dos formarán su octeto, ¿ya? Y su variación de electronegatividad será igual a cero, ¿no? Obviamente. Cuando se dice que es un enlace covalente polar, se presenta cuando los electrones enlazantes no son compartidos equitativamente, ¿no? Por los átomos, debido a que uno de los átomos es más electronegativo que el otro. Es decir, en enlace covalente polar ya veremos que un elemento no metálico es más electronegativo que el otro elemento no metálico, o sea, son elementos diferentes, ¿no? Y por lo tanto, la electronegatividad o la variación de electronegatividad será diferente de cero, ¿ya? Es decir, que la variación de electronegatividad tiene que ser, en este caso, eh, tiene que ser mayor que cero y menor que 1,7, ¿no? Yoduro de hidrógeno, un ejemplo, el yoduro de hidrógeno, el HI. El yodo se encuentra en el grupo 7A, entonces tendrá 7 electrones de valencia. Está 2, 4, vamos a ver más grande, 2, 4, 5, 6. Y el hidrógeno tendrá un solo electrón de valencia. Comparten obviamente electrones. En este caso, si te das cuenta, el hidrógeno, ¿no? Al compartir un electrón con el yodo, hará que el yodo obviamente forme su octeto, ¿no? El hidrógeno no puede formar su octeto porque obviamente se encuentra en el grupo 1A, ¿no? Es una excepción a la regla, ¿no? Por lo tanto, decimos que hay un solo enlace covalente polar, donde la variación de la electronegatividad obviamente es diferente de cero. Ya chicos, sigamos entonces. Veamos la siguiente teoría. A ver, la siguiente teoría vamos a ver. A ver, vamos a ver la siguiente teoría un momento. Ya, a ver, ¿qué es un enlace covalente coordinado o dativo? A ver, interesante. ¿A qué se le llama un enlace covalente coordinado o dativo? O dativo. Su propio nombre lo dice, es como que dona, viene de donar, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene lugar cuando uno de los átomos aporta el par de electrones de enlazantes, ¿no? Ejemplo, el dióxido de azufre, por ejemplo, ¿no? El azufre obviamente está en el grupo 6A, ¿no? Tendrá 6 electrones de valencia, o sea, 6X, como lo ves acá. Y el oxígeno tiene obviamente 6 electrones de valencia, o sea, está en el grupo 6A, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El oxígeno le comparte un electrón y otro, comparte en este caso un par de electrones, ¿no? El oxígeno, ¿ya? Acá en esta parte de acá, ¿no? Pero si te das cuenta, acá normalmente en esta parte de acá, entre el azufre y este oxígeno de acá, ¿qué es lo que pasa? Mm, por ejemplo, acá se observa que no puede compartir electrones, ¿no? No puede compartir el oxígeno con el azufre, ¿se entiende? No puede compartir. Entonces, como no puede compartir, el azufre le va a donar 2 electrones al oxígeno, ¿para qué? Para que obviamente, para que obviamente el oxígeno complete su octeto, ¿no? Complete su octeto, ¿no? Entonces, por lo tanto, tendríamos, ¿no? Que un enlace covalente dativo.
Entonces, ¿qué es un enlace covalente negativo? Es cuando el elemento más electronegativo dona dos electrones, o dona un par de electrones hacia el otro elemento no metálico con el fin de ¿qué? De que ese elemento no metálico complete su objeto, ¿no? Es decir, va a compartir un par de electrones, ¿no? Y eso, el enlace covalente activo se va obviamente a representar en forma de flecha. O ven acá. Ahí está, ¿ven? Una vez formado el enlace, tanto el enlace covalente normal como el dativo son idénticos en cuanto a energía y longitud de enlace. Número 2. Según el número de pares electrónicos enlazantes, ¿no? O sea, según el número de pares electrónicos enlazantes. Enlace simple. Cuando los átomos enlazados comparten un par de electrones, será decir, tengo un elemento A con un elemento metálico B, ¿no? Comparten un electrón. Obviamente se formará un enlace covalente. Ese enlace covalente se le llama también enlace sigma, representado por, en este caso, por esta letra llamada el sigma, ¿no? Esta letra llamada sigma, ¿no? O sea, quiere decir que un enlace en este caso, un enlace covalente significa que un enlace sigma también, ¿no? Enlace múltiple se da cuando los átomos enlazados comparten más de un par de electrones. Esto puede ser doble o triple. Por ejemplo, si entre A y B comparten dos pares de electrones enlazantes, ¿no? Entonces diríamos lo siguiente, ¿no? Que se formará un enlace doble. Entonces, el enlace de arriba se le llamará enlace pi y el enlace de abajo se le llamará enlace sigma. Cuando tenemos en este caso tres pares de electrones compartidos, ¿no? Entre A y B, tendríamos un triple enlace, ¿no? Triple enlace. El de arriba será pi, el del extremo será pi, y el del medio, el enlace del medio se llamará sigma. Cuando tenemos en este caso el gas hidrógeno, obviamente compartirán un solo enlace. Y obviamente si es un enlace simple, se llamará ¿qué? Un enlace covalente simple se llamará enlace sigma, ¿no? Tener en cuenta eso porque nos va a ayudar para los ejercicios próximamente, ¿no? Próximamente nos van a ayudar para los ejercicios a la hora de resolver, ¿no? Los problemas, obviamente. Sigamos entonces, a ver. Ahora veamos lo que es, acá también igualmente, ¿no? Acá también está otro ejemplo. Tenemos el agua, ¿no? Hay dos pares de electrones enlazantes, ¿no? Entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Y él se llamará sigma y sigma, ¿no? ¿Ya? Tenemos el trisulfuro de hidrógeno, ¿no? ¿No? Y verás acá que obviamente se forman que eh, un enlace doble, ¿no? Entre el azufre y el oxígeno, ¿no? Y el de arriba será pi y el de abajo será sigma. Pues, si tenemos un enlace covalente activo, se llamará también, como si fuera un enlace simple, ¿no? Se llamará también sigma, ¿no? Ahí está. Por eso, como observación, el enlace covalente activo o el enlace activo se le considera como sigma. Un enlace sigma es el resultado del solapamiento frontal de dos orbitales atómicos, que origina un orbital sigma, ¿no? El cual se encuentra situado sobre la línea imaginaria que une los ejes de los átomos enlazados. Son los enlaces más estables y son los que forman en todo enlace, en todo enlace sencillo, ¿no? El enlace pi es el que resulta del solapamiento, ¿no? Lateral de los orbitales p, paralelos, desapareados y puros, produciéndose un orbital molecular pi, el cual tiene regiones de compartición electrónica paralelas, pero a los lados opuestos de la línea imaginaria. Entonces digamos que el enlace pi, ¿qué viene a ser? El enlace pi es obviamente, eh, es obviamente un enlace que se produce a través de ¿qué? A través de los dos orbitales atómicos, ¿no? O sea, se produce a través de los orbitales atómicos, ¿no? Mientras que, y obviamente son enlaces más estables y que se forman obviamente en un enlace obviamente más sencillo, ¿no? Mientras que el enlace pi, perdón, el enlace pi se produce en este caso en los orbitales atómicos de p, de su nivel p, ¿no? Obviamente desapareados, ¿no? Y obviamente el cual tiene regiones de compartición electrónica paralelas, ¿no? Y obviamente se unen entre átomos enlazados, ¿no? A ver, veamos lo siguiente. La siguiente hoja, la siguiente página. A ver, un momento, chicos. A ver, un momento. Ya. Propiedades de las generales de las sustancias covalentes. Propiedades generales de las sustancias covalentes. A ver.
A condiciones ambientales pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Generalmente tienen bajo punto de fusión y ebullición. Por lo general, sus sistemas de disolución no son conductores de electricidad. Sus unidades estructurales se denominan moléculas. Generalmente están para determinar si es un enlace covalente, recuerda, tiene que tener la variación de electronegatividad, tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1,7. Menor o igual que 1,7. Tiene que ser, repito, mayor o igual que 0, mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1,7. Para ver si es un enlace, en este caso, covalente de activo, ¿no? No, perdón, si es un enlace covalente, ¿no? Recordemos que los electrones de valencia, de los electrones de la última capa, la valencia es la capacidad que tienen los átomos de transferir o compartir o donar electrones a otros, ¿no? A otros átomos, ¿no? El estado de oxidación es la carga real o aparente que poseen los átomos de los elementos, comparando con la electronegatividad de los átomos enlazados. Ya veamos la aplicación un poco, ¿no? Para las moléculas de agua y el ácido nítrico, determinen los electrones de valencia y el estado de oxidación de cada átomo, ¿no? Ahí tenemos, obviamente, la forma estructural, en este caso, del agua, ¿no? El oxígeno está por acá, por ejemplo, porque es más electronegativo, ¿no? Y acá está el hidrógeno. Habrán, obviamente, que entre el oxígeno y el hidrógeno habrá ¿cuánto? Habrá, en este caso, dos pares de electrones, ¿no? Compartidos. Obviamente habrá dos enlaces, ¿no? Dos enlaces covalentes. Entonces decimos, el hidrógeno, ¿cuál es su electrón de valencia? 1. El oxígeno, ¿cuánto es? Sus electrones de valencia, 6, obviamente, ¿no? Porque obviamente se encuentra en el grupo 6A, por tanto tendrá 6 electrones de valencia. El hidrógeno se encuentra en el grupo 1A, por tanto tendrá un electrón de valencia. ¿Ya? Lo que es la valencia, en este caso, ¿no? Si observas, una cosa es la valencia, o una cosa son los electrones de valencia, que obviamente quiere decir los grupos, donde se encuentra ese elemento, y otra cosa quiere decir la valencia. ¿La valencia qué es? Es básicamente la valencia, para que lo veas acá, es la cantidad de átomos de transferencia, compartir o donar electrones a otros átomos. O sea, ¿qué quiere decir? La valencia en sí, ¿qué cosa es? Es la cantidad de un átomo, de que un átomo tiene de transferir electrones. ¿Hacia quién? Hacia el otro átomo. O hacia el otro átomo, ¿no? Entonces, como tú te das cuenta, el oxígeno, ¿cuántos electrones transfiere en este caso al hidrógeno? 2 electrones, por lo tanto, su valencia, ¿cuánto será el oxígeno? 2. El hidrógeno, ¿cuántos electrones transfiere? En este caso, el oxígeno. Solamente en este caso, 1 nada más, ¿no? 1, por lo tanto, su valencia, ¿cuánto será? 1. Bueno, ahí está, 1 y oxígeno, ¿cuánto? 2, ¿no? Estado de oxidación del hidrógeno. El hidrógeno, obviamente, ¿qué pasa con el hidrógeno? Eh, si te das cuenta, porque el oxígeno posee más electronegativo, quiere decir que gana 2 electrones de parte del hidrógeno. Por eso dice menos, por eso que es -2, ¿no? Y el hidrógeno, ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno pierde indirectamente ¿qué? Un electrón, cada uno de ellos, ¿no? Hacia el oxígeno. Eso quiere decir, ¿no? Es decir, el hidrógeno pierde electrones y el oxígeno, ¿qué pasa? Gana electrones, ¿no? Eso quiere decir. Veamos otro ejemplo para el ácido nítrico, ¿no? Ahí tenemos su estructura molecular, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué decimos? Electrones de valencia, del hidrógeno 1, del hidrógeno 5, del oxígeno 6. Básicamente trabaja con el grupo, ¿no? El grupo, en este caso, el hidrógeno pertenece al grupo 1A, tendrá un electrón de valencia. El nitrógeno pertenece al grupo 5A, tendrá 5 electrones de valencia. Y el oxígeno pertenece al grupo 6A, tendrá 6 electrones de valencia, ¿no? Eh, la valencia, en este caso, veamos. El hidrógeno, obviamente, comparte un electrón hacia quién? Con el oxígeno, por lo tanto su valencia será 1. El nitrógeno, ¿comparte cuánto? ¿Ya? 1, acá te compartirá obviamente 2, ¿no? Acá en realidad compartirá 2, ¿no? 2, 3, ¿qué más? 3, pero en realidad dése cuenta que la valencia en este caso lo que va a donar al final, ¿cuánto es? En total son 5, ¿no? 5, porque obviamente el nitrógeno donaría acá 2, y acá serían obviamente 2, 3, 4 y 5, ¿no? Tendrían 5. El oxígeno, ¿cuánto sería? Obviamente 2, ¿no? 1 y 2, ¿no?
O sea, quiere decir, la valencia básicamente es la cantidad de electrones que dona, ¿no? En este caso cada una dos electrones. Entonces por eso es 2, pues la valencia. Eh, Acá cuánto dona. Acá dona en este caso, si te das cuenta, donaría acá 5, mira. 2, 3, 4 y 5, sino que este oxígeno debería ir para acá, ¿no? Sino que no lo han puesto muy por acá, debería ir para acá el oxígeno, ¿ya? Eso está mal, esto debería ir para acá. Y ahí serían los 5, pues, ¿no? Los 5 electrones de valencia. O sea, en total comparte 5 electrones ¿hacia quién? Hacia los enlaces, ¿no? El estado de oxidación. El hidrógeno, obviamente, ¿qué pasa? Pierde un electrón, por eso es más uno. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Pierde 5 electrones, ¿no? Ahí está, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Pierde 5 electrones. ¿Y qué pasa en este caso con el oxígeno? El oxígeno gana 2 electrones, ¿no? 1 y 2, gana 2 electrones, ahí está, los 2. Compuestos como el enlace iónico y el covalente a la vez, existen compuestos que presentan enlace iónico y covalente a la vez. Sin embargo, sus propiedades físicas y químicas son las de un compuesto iónico, ¿no? Por ejemplo, el bicarbonato de sodio, hay excepciones de la regla, ¿no? El enlace entre el catión sodio y el anión bicarbonato es iónico, pero los enlaces, por ejemplo, carbono-oxígeno, ¿no? ¿No? O oxígeno-hidrógeno son covalentes, ¿no? Ya, veamos la siguiente hoja. Un momento, chicos, un momento. Ya, a ver, un momento. Ya, chicos, y por último vamos a ver lo que es el fenómeno de la resonancia, ¿eh? ¿A qué se le llama el fenómeno de la resonancia? Veamos, vamos a ver juntos. A ver, la resonancia es el término que se utiliza para indicar que una molécula tiene varias representaciones de Lewis, ¿no? Que son químicamente razonables y cumplen el octeto. Se produce porque los electrones pi se encuentran deslocalizados en toda la molécula o ion. Los enlaces pi pueden encontrarse en cualquier lugar de la estructura, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el trióxido de azufre, ¿no? Pero vamos a ver qué cosa quiere decir en sí la resonancia. La resonancia en sí quiere decir que una molécula, ¿no? Puede representarse en varias formas, varias representaciones de Lewis. Eso quiere decir que son químicamente razonables y cumplen con el octeto. O sea, pueden representarse en varias formas, ¿no? ¿Ya? Se produce porque los electrones pi se encuentran deslocalizados en toda la molécula. Quiere decir que los electrones pi van a moverse, van a estar deslocalizados, ¿no? Y al moverse, qué va a suceder? Va a generar una resonancia, es decir, las moléculas van a ir cambiando de posición en cuanto a los enlaces, ¿no? Pero obviamente va a seguir siendo obviamente el mismo compuesto, ¿no? Simplemente que son formas en lo que puede ir cambiando el compuesto en lo que refiere a su estructura química, ¿no? Debido al movimiento del enlace pi, ¿no? Los enlaces pi pueden encontrarse en cualquier lugar de la estructura, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque van a ir cambiando los enlaces pi. Es decir, ¿no? Se van a deslocalizar de un lado a otro, de un lado a otro, ¿no? El trióxido de azufre, por ejemplo, es un ejemplo de la resonancia. ¿Qué es lo que pasa con el trióxido de azufre? Ya me he llamado SO3. Su estructura normalmente es así, ¿no? El azufre posee más electrón negativo, va acá en el centro, ¿no? Tendrá dos enlaces covalentes negativos, ¿no? Es decir, va a compartir un par de electrones hacia el oxígeno, va a compartir un par de electrones hacia el oxígeno. ¿Para qué? Para que formen el octeto en el oxígeno. Y acá, obviamente, en este caso, va a compartir un par de electrones con este oxígeno de acá para formar un enlace doble. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como acá está el enlace pi se va a deslocalizar, es decir, va a haber movimiento del enlace pi. Se supone que en este enlace doble hay que un enlace pi y un enlace sigma, acá está el enlace pi. Entonces el enlace pi, ¿qué va a pasar? Va a cambiar de posición. Es decir, se va a venir para acá, en enlace doble, ¿no? Y obviamente al cambiar esto por acá, este va a subir también, ¿no? Entonces va a cambiar la flecha para acá. Es como un movimiento que sea, ¿no? Algo así como un giro obviamente de los enlaces, ¿no? El enlace doble viene para acá, ¿no? Y esta flecha sube hacia arriba, ¿no? Y obviamente esta flecha queda para acá. Luego sigue igualmente, acá sigue cambiando de posición. El enlace pi va para acá. O sea, enlace doble, ¿no? Porque en el enlace doble está el enlace pi, ¿no? Va para acá. Entonces cambia de posición. La flecha sube hacia arriba, esta flecha sube hacia arriba y esta flecha baja hacia acá.
Y está. Pero al final sigue siendo ¿qué? Sigue siendo obviamente el mismo compuesto, ¿no? El SO3. Sino que obviamente se da este fenómeno de resonancia debido a que el enlace pi sufre una deslocalización, es decir, va a cambiar de un lugar a otro, ¿no? Por lo tanto, para el caso del trióxido de azufre, tiene tres estructuras resonantes, ¿no? Enlace metálico. ¿Qué es un enlace metálico? A ver, veamos. Es aquel que se produce entre átomos de elementos metálicos. Tiene lugar por atracción electrostática entre electrones de valencia y cationes instantáneos, que se producen por la fluidez electrónica, generando un mar de electrones. Se genera con un mar de electrones. Esto explica la alta cohesión atómica de los sólidos metálicos y sus y sus respectivas aleaciones, brillo y gran conductividad térmica y eléctrica. O sea, el enlace eléctrico es lo que se produce, digamos, como el famoso mar de electrones, ¿no? Es decir, acá tenemos, por ejemplo, el metal o la aleación, acá tenemos, por ejemplo, el mar o gas de electrones, por acá, y por acá tenemos los cationes metálicos. De esta manera es que se produce el enlace metálico. Ejemplo de un de material con enlace metálico, tenemos la lámina de oro, ¿no? Tenemos una olla de aluminio, tenemos un caño de bronce, tenemos una cuchara de oro de 18 quilates, ¿ya? Regla práctica para construir las moléculas. Veamos, si el compuesto está formado por dos o más átomos, se colocan en los electrones de tal manera que cada átomo reciba del otro la cantidad de electrones que le falta, ¿no? Que le falta para completar el octeto, ¿no? Como por ejemplo vimos en los anteriores casos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un enlace dativo, ¿no? En el cual el elemento no metálico más electronegativo le dona un par de electrones hacia el otro elemento no metálico con la finalidad de que, por ejemplo, la finalidad de que ese elemento no metálico cumpla con su octeto, ¿no? Entonces los electrones se colocan entre átomos, ¿no? Ahí está. Ahí está. Como ven acá, el cloruro de hidrógeno, que tenemos, por ejemplo, ¿no? El hidrógeno que obviamente con el cloro comparten un par de electrones, ¿no? ¿Qué más podemos ver? A ver. Si el compuesto está formado por más de dos átomos, el hidrógeno se coloca en posiciones terminales y por lo general unido al oxígeno. Si lo hubiese o en aún no metal, se considera como átomo central de la molécula. El que presenta unitariamente, el que esté presente unitariamente, ¿no? De haber más de un átomo unitario será aquel que le falte más electrones. De haber igualdad en el número de electrones será el menos electronegativo. Se distribuyen el resto de los átomos alrededor del átomo central, correcto, buscando construir una estructura simétrica y se completan los octetos de los átomos unidos al átomo central primero, ¿no? Ejemplo, tenemos en este caso, por ejemplo, ¿no? El metano, ¿no? El CH4. Ahí está su estructura. El carbono es más electronegativo, se coloca en el centro, ¿no? Y obviamente, ¿no? ¿No? Se rodea a partir de quién? Del hidrógeno, que es el menos electronegativo, ¿no? Compartiendo, obviamente, ¿no? Un par de electrones ambos. Compartiendo, obviamente, el carbono con sus cuatro átomos de hidrógeno, un par de electrones enlazantes, ¿no? Ahí está, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a pasar en este caso ya a los problemas aplicativos, ¿no? Para que un poco puedan reforzar esta parte teórica, ¿no? Y puedan verlo mejor, ¿no? A ver, un momento, por favor, a ver. Mm, Ya, chicos, entonces vamos a empezar a resolver en este caso, resolviendo en clase, ¿no? La parte de lo que es resolviendo en clase. En este caso, correspondiente a la página número 67. Vamos a ver, resolver el problema 1, 2, ¿no? Luego vamos a ir con el problema en este caso, eh, con la siguiente hoja, ¿no? Lo que corresponde al problema en este caso, eh, a ver, luego vamos a ir con el problema, lo que corresponde al problema 3, ¿no? Que ustedes ven acá, el problema 3, 4, ¿no? 3, 4, ¿no? Y luego nos vamos a ir a los siguientes, ¿no? Los siguientes últimos, que son obviamente el problema obviamente que sigue, ¿no? De la siguiente página. El 5 y el 6, ¿no? El 5, el 6, el 7 y el 8, ¿no? ¿No? Ya, y con eso vamos a terminar, ¿no? Ya, ¿ya?
Entonces, chicos, vamos a empezar. Lo vamos a desarrollar en la página, en la pizarra que está atrás, ¿no? Ya, vamos a empezar entonces. Ustedes obviamente vamos a empezar, como les digo, con el problema número 1, pero ustedes de todas maneras van a ver, ¿no? Van a ver la resolución, ustedes van a ir viendo su material de estudio, ¿no? Y conjuntamente, ¿no? Vamos a ir, poder ir aprendiendo, obviamente, juntos, ambos los dos, ¿no? El profesor juntamente con el estudiante, ¿no? Ya, a ver, empecemos entonces. Vamos a ver si se ve bien. Ya, chicos, vamos a ver un poquito. Un minuto. Ya, chicos, a ver, empecemos entonces. A ver, me dice lo siguiente, ¿no? Problema número 1, a ver. Dice en el problema número 1 que dice, ¿cuál de las siguientes moléculas, ¿no? Tiene mayor porcentaje de carácter covalente, ¿ya? Y nos dan obviamente que los elementos, el oxígeno, ¿no? Nos dan el oxígeno, nos dan el carbono, el selenio, el hidrógeno y el azufre, ¿no? El azufre, y nos dan sus electronegatividades, 3,5, 2,5, 2,4, 2,1 y 2,5, ¿no? ¿Qué hacemos para determinar obviamente el mayor porcentaje de carácter covalente? Cuando hablamos de carácter covalente, o el mayor porcentaje, es lo mismo como determinar, ¿no? En este caso, que determinar obviamente la variación de su electronegatividad, ¿no? Pero, compresor, pero a mí me dicen de las moléculas, ya, que tú tienes que darte la idea de lo siguiente. Con fines elementos como el oxígeno, el carbono, el selenio, el hidrógeno y el sulfuro, y el azufre, perdón, tú tienes que elaborar moléculas. Por ejemplo, ¿no? La primera que yo he hecho, por ejemplo, es el famoso compuesto o molécula también denominado, ¿no? El monóxido de carbono, ¿no? Que es un compuesto obviamente tóxico, ¿no? Es decir, entre el carbono y el oxígeno se forman un compuesto, ¿no? Que viene a ser el monóxido de carbono. Su variación de electronegatividad, que será igual, la variación de electronegatividad del oxígeno menos la variación de electronegatividad del carbono, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale la variación de la electronegatividad? O perdón, ¿cuánto vale la electronegatividad del oxígeno? 3,5. ¿Cuánto vale la electronegatividad del carbono? 2,5. 3,5 menos 2,5, ¿cuánto es? 1,0. Porque es 1, ¿no? ¿Ya? Pero en química lo suelen poner 1,0. Ahora, otro compuesto que puede salir es, por ejemplo, el óxido de selenio, ¿no? El óxido de selenio. Entonces, ¿qué hacemos? La variación de la electronegatividad del óxido de selenio, que es igual la electronegatividad del oxígeno menos la electronegatividad del selenio. ¿Cuánto vale la electronegatividad del oxígeno? 3,5. ¿Cuánto vale, en este caso, vamos a ponerlo para que lo vean ahí, ahí está. ¿Cuánto vale la electronegatividad del selenio? ¿Cuánto vale? 2,4. Ah, ya. Resta. Restando, ¿cuál sería? 3,5 menos 2,4, te queda 1,1, ¿no? Y de ahí sale el otro compuesto, ¿no? Es el compuesto del óxido de azufre, ¿no? ¿Ya? La variación de electronegatividad del óxido de azufre, ¿no? Que sería igual a la electronegatividad del oxígeno menos la electronegatividad de ¿quién? Del azufre. La electronegatividad del oxígeno, ¿cuánto vale? 3,5. ¿Cuánto vale la electronegatividad del azufre? 2,5. Restando 3,5 menos 2,5 te queda aquí 1. ¿Ya? Y por último, el último compuesto, ¿no? En este caso, bisulfuro. Se llama el ion bisulfuro, ¿no? Es un compuesto también, ¿no? La variación de electronegatividad obviamente del ion bisulfuro es igual a ¿cuánto? A la electronegatividad del azufre menos la electronegatividad del hidrógeno, ¿no? ¿Cuánto es la electronegatividad del azufre? 2,5. ¿Cuánto vale la electronegatividad del hidrógeno? 2,1. Restando 2,5 menos 2,1 te queda aproximadamente 0,4, ¿no? 0,4. Y de ahí tú dices lo siguiente, ¿cuál es el que tiene mayor electronegatividad? ¿Cuál es mayor? ¿1,0, 1,1, 1,0 o 0,4? 1,1. Por lo tanto, como 1,1 es mayor, entonces diremos de que esta molécula es la que tiene que mayor carácter covalente. ¿Ya? Entonces la respuesta sería ¿qué? El óxido de selenio. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Igual ustedes pueden parar el video y lo pueden ver mejor, ¿no? ¿Ya? Continuamos entonces, el problema número 2. A ver, en el problema número 2 me dice lo siguiente, me dice, en el problema número 2 me dice lo siguiente, 2, a ver, 2. A ver, en el 2 me dice, respecto a la molécula del ácido perbrómico, allá, el ácido perbrómico. Vamos a poner acá, el ácido perbrómico.
Pergrómico, ¿no? Ese es lo que está diciendo, ¿no? Pergrómico. Ya, el ácido pergrómico. Ya. Pregunta, ¿cuál es obviamente la forma del ácido pergrómico? Del ácido pergrómico, ¿no? Es H, Br, O4. Ya está. ¿Y qué hacemos? Inicio, ¿no? Me da varias afirmaciones, ¿no? Presenta 5 enlaces covalentes polares, ¿no? Presenta 3 enlaces covalentes, en este caso combinados o activos, ¿no? Presenta, ¿no? Presenta, en este caso, no, me dice primero, presenta 5 enlaces covalentes polares, 2, la afirmación 2 dice, tiene 3 enlaces covalentes combinados o activos. La afirmación 3, hay 11 pares de electrones no enlazantes. La afirmación 4, la valencia del bromo, ¿no? Es 4. Y la afirmación 5, todos los átomos cumplen con la regla del octeto. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para determinar todas esas afirmaciones si son verdaderas o falsas? Tenemos que hacer que su estructura de este ácido, su estructura de Lewis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente, ¿no? Decimos, ¿quién es más electronegativo de estos tres? Obviamente los tres son elementos no metálicos, ¿no? El bromo es más electronegativo. Por ser más electronegativo, y eso lo puedes revisar en la tabla periódica, porque la electronegatividad del bromo es aproximadamente, si lo revisas, es 2,96, ¿no? ¿No? En comparación en este caso de quién, que el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Pero hay que ver una cosa, ¿no? Hay que ver algo interesante. En realidad, perdón, me estaba equivocando, disculpen, ¿no? Disculpen esa parte, en realidad el oxígeno es más electronegativo que el bromo, ¿no? Y de ahí continúa obviamente el hidrógeno. El oxígeno es más electronegativo, pero hay una cosa interesante. ¿Por qué el bromo se ubicaría en el medio? ¿Por qué? Porque se supone lo siguiente, como son como son 4 oxígenos, ¿no? Como son 4 oxígenos, obviamente, obviamente estarían alrededor del bromo, ¿no? Entonces el bromo se ubicaría en la parte central, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Decimos el bromo estaría por acá, ¿no? El bromo por acá, imagínense que este bromo está por acá. Y acá tendríamos 4 oxígenos. Un oxígeno por acá. Y vamos a poner que el hidrógeno esté por acá, ¿eh? Ya está. Un oxígeno por acá. Otro oxígeno por acá. ¿No? Y otro oxígeno por acá. Ahí está. Vamos a hacer esa idea, ¿eh? Ya, pero date cuenta muy interesante. El oxígeno, ¿cuánto tiene? El bromo, ¿en qué grupo está? El bromo, si te das cuenta, está en el grupo 7A, ¿no? Se tendrá que 7 electrones de valencia. Entonces ya, 1, 2, 3, lo vamos a poner poquito, 4, 5, 6 y 7. ¿Correcto? Ya, y este oxígeno lo vamos a poner un poquito más para arriba, para que sea bien. Este oxígeno lo vamos a poner un poquito más para arriba. Por acá lo vamos a poner, ¿no? Ahí está. Ya está. Todavía no ya, listo. Ahí están los 7 electrones de valencia del bromo, ¿no? Ahora, ¿qué más? Este oxígeno lo vamos a poner a nivel de acá. Simple. Ya, ahora sí. Ahora, ¿qué más observamos? ¿Qué más? El oxígeno, ¿en qué grupo está? El oxígeno está normalmente en el grupo 6A, el grupo 6A, entonces tendrá que 6 electrones de valencia. Entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Acá también. 6 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Igualmente el oxígeno acá, ¿no? 1, 2, 3, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Ya, ¿qué más? Y acá también, ¿no? Igualmente, ¿no? Vamos a ver acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No? Está. Pero en realidad realmente está por acá arriba, ¿no? El X. Ahí está. Ahí está. ¿Ya? ¿Me parece si esto de acá vamos a poner para acá para que sea un poco mejor? El compuesto, lo vamos a poner para acá, ¿eh? Un poquito, para que pueda ver bien la forma de enlace. Lo vamos a poner acá. Se supone que el compuesto que es el H, O4, ¿no? No, para que sea un poco mejor, ¿no? ¿Ya? Y esto obviamente acá se supone que es, vamos a poner acá es obviamente un X, ¿no?
te das cuenta por qué, y acá entra aquí en el hidrógeno, por acá vamos a poner el hidrógeno, ahí está. Ya, listo. Ahora el hidrógeno. ¿El hidrógeno en qué grupo está? El grupo 1, pues no tendrá que un solo electrón de valencia. Ya está, listo. ¿Qué observas tú? A ver, ¿qué observas? Acá habrá que un enlace doble, ¿sí? Y en el medio, ¿qué habrá? Un enlace doble, listo, habrá. ¿No? Acá se formarán dos enlaces dobles, ¿no? ¿Sí o no? O en todo caso formará un enlace doble, ¿no? ¿Por qué? Porque hay compartición de ¿qué? Dos pares de electrones. Acá también, compartición de dos pares de electrones, ¿no? Y acá también obviamente, ¿no? Compartición de ¿qué? Dos pares de electrones, ¿no? Y acá también, ¿no? Pero acá hay solamente ¿qué? Una compartición ¿qué? De un solo electrón nada más, ¿no? Compartición de un par de electrones, ¿no? Acá hay compartición ¿qué? De dos pares. Acá también, ¿eh? ¿Listo? Entonces, si te das cuenta que se forma, se va a formar algo así, ¿no? Si lo llevamos ya a la forma un poco más ya estructural con los enlaces, lo llevamos así lo siguiente, ¿no? Se vuelve así al final de esto, para que lo vean, ¿no? Y más o menos lo vimos de esa manera, ¿no? En realidad, esto sería, si no lo vamos a poner acá, ¿no? En realidad esto se formaría como que un enlace de esta manera, ¿no? Así. ¿Y cómo se formaría acá? Un enlace doble. Ahí está. ¿Y cómo se formaría acá? Un enlace doble. Y aquí, obviamente, dos enlaces. Se formaría aquí, un enlace doble, ¿no? Un enlace doble. Un puede por acá. Acá se forma un enlace doble. Y ahora, ¿qué más? Otro enlace doble, ¿no? Ahí está. Y para acá también un enlace 5, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Pero para que lo hagas mejor un poco, ya tú más o menos lo viste esa parte, cómo lo trabajado en función de que de la estructura de Lewis, lo vas a poner en función de la estructura con los enlaces directamente, ¿no? Te va a hacer así, al final te va a quedar esto, ¿no? Te va a quedar bien esto. Te va a quedar por lo tanto, te va a quedar esto. Te va a quedar el bromo por acá. Acá sería doble enlace, oxígeno. Doble enlace, oxígeno. Por acá tendríamos obviamente doble enlace, el oxígeno, ¿no? Por acá tendríamos obviamente el oxígeno, ¿no? Por acá, por acá el oxígeno. Y obviamente por acá tendríamos que el hidrógeno. Ahí está. Te quedaría de esa manera, ¿no? Al final te quedaría de esa manera. Obviamente acá tiene acá sus dos, este significa que tiene obviamente sus dos electrones, ¿no? Sus dos electrones. Es una forma ya su forma más resumida, más estructural, ¿no? Acá obviamente, ¿no? Tendría que sus dos, y acá obviamente tendría que sus dos, ¿qué? Acá tendría dos electrones, ¿no? Dos electrones más dos electrones acá serían, obviamente 6, ¿no? Y acá también obviamente, ¿cuánto te quedaría? Dos electrones. Ahí está. Listo, así quedaría más o menos, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. ¿Qué me dicen? Presenta 5 enlaces covalentes polares. A ver, ¿qué es un enlace covalente polar? Obviamente hay que saber, nosotros lo vimos en la teoría, ¿no? Pero ¿qué es un enlace covalente polar? A ver, para resumir un poco la teoría. ¿Qué es un enlace covalente polar? Un enlace covalente polar es aquel que se produce entre elementos no metálicos diferentes, recuerda la teoría. Y además, la variación de la electronegatividad tiene que estar entre quién. Es un enlace covalente polar. Tiene que estar entre quién. La variación de la electronegatividad tiene que estar entre quién. Tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1,7. Recuerda un poco la teoría, ¿no? Entonces, eso viene a ser un enlace covalente, ¿no? Enlace covalente polar, ¿no? Polar, ¿no? Ahí está. Polar. Ahí está. Recuerda un poco la teoría, ¿no? Eso es lo que representa un enlace covalente polar. ¿Okay? Tiene que su electronegatividad obviamente tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1,7. Pero además tiene que ser que elementos no metálicos diferentes. A diferencia del enlace covalente apolar, los enlaces metálicos eran iguales. En el enlace covalente polar, sus enlaces, no, en este caso sus elementos, tienen que ser elementos no metálicos diferentes, ¿no? Y su variación de electronegatividad tiene que ser mayor que 0, pero menor que 1,7. ¿Ya? Me dice acá, vamos con la afirmación número 1. Presenta 5 enlaces covalentes polares. A ver, veamos. Entre el bromo y el oxígeno. ¿Ya? El bromo normalmente su electronegatividad del bromo, si quieren vamos a ponerlo por acá, la electronegatividad del bromo, lo vamos a poner directamente, ¿ya? La electronegatividad del bromo. Del bromo, acá es igual a la electronegatividad del bromo, profe. Ya, la electronegatividad del bromo es igual a, en este caso, si tú lo revisas en tabla periódica, sería igual más o menos a 2,96. ¿Ya? Vamos a ponerlo por acá para que sea un poco, si no por el tema de la pizarra, ¿eh? Vamos a ponerlo por acá, por acá un poquito. Electronegatividad del bromo.
2,96, ¿correcto? Eso lo puedes ver por tabla periódica. ¿Cuál es la electronegatividad, en este caso, del oxígeno? La electronegatividad del oxígeno más o menos es 3,5. ¿No? Y obviamente la electronegatividad que parte del hidrógeno es en este caso 2,1. ¿Ya? Una forma de determinarlo, ¿no? Primeramente, entre el bromo y el oxígeno son elementos que diferentes, ¿no? Son elementos que diferentes. Si son elementos diferentes, obviamente va a ser que el enlace covalente que polar, ¿no? Acá entre el oxígeno y el hidrógeno también el enlace covalente polar. Entre el bromo y el oxígeno el enlace covalente polar. La pregunta es, ¿cuántos enlaces covalentes polares tengo? Dice, ¿presenta 5 enlaces covalentes polares? ¿Verdadero o falso? A ver, contemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Sí, presentará en este caso 5 enlaces covalentes polares. La primera afirmación es verdadera. ¿Ya? Verdadera. Profe, una pregunta, pero se supone que acá hay enlace doble. ¿Por qué usted considera que es un solo enlace? Claro, es un solo enlace, pero no, mira, ¿para qué vas a contar? Obviamente el otro. Solamente se contaría esto como si fuera uno nomás. Esto sería 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Hay cuántos enlaces covalentes polares? Hay 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. ¿No? La afirmación número 2. Dice, tiene 3 enlaces covalentes coordinados activos. ¿Qué te dije yo? ¿Cuándo se presentaba un enlace covalente coordinado activo? Cuando, en este caso, el elemento no metálico donaba un par de electrones hacia el otro elemento no metálico, ¿para qué? Para que completara su octeto. En este caso no se da ello. Por lo tanto, la segunda afirmación es falsa. La tercera afirmación, a ver, veamos, dice, hay 11 pares de electrones no enlazantes, 11 pares de electrones no enlazantes, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, hay solamente 8. Porque te dice pares, ¿eh? Te está hablando de, hay 11 pares de electrones no enlazantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, hay 8 nada más. Falso. De la afirmación número 4. Y por último, la afirmación número 4, ¿no? A ver. Hasta las 5, ¿no? Ya, a ver, afirmación número 4. ¿La valencia del bromo es 4? No, la valencia del bromo es 5. Falso. Ya. Afirmación número 5, por último. ¿No? Afirmación número 5. Dice, ¿todos los átomos cumplen con la regla del octeto? No, no todos los átomos, porque date cuenta que no cumple quién es el hidrógeno. No, no todos, por tanto será falso. ¿No? Ahí está, esa es la respuesta. Ya, chicos, continuamos con el siguiente problema, el problema número 3. ¿No? Problema número 3. ¿Ya? A ver, número 3. Problema número 3, a ver. En el problema número 3 me da la siguiente estructura, ¿no? ¿Qué me dice? Me da la siguiente, respecto a la estructura de la hidracina, indica lo correcto, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es la estructura de la hidracina? Dice que es H, ¿no? H, N, acá tendría un puntito, ¿no? Acá tendría obviamente hidrógeno, acá tendría ¿qué más? El nitrógeno, ¿no? Dos puntos, acá tiene el hidrógeno, y acá tiene ¿qué más? El otro hidrógeno, ya. Ya, y me da en este caso varias afirmaciones, ¿no? Desde la 1 hasta la 1 hasta la 6, ¿no? Me da afirmación 1, afirmación 2, afirmación 3, afirmación en este caso 4, ¿no? Afirmación 4, afirmación 4, y me da afirmación, en este caso por acá, afirmación 5, ¿no? Y por último, afirmación 6, ¿no? Ahí está. Ya está. Ya. Me dice, la afirmación 1. ¿Hay dos pares de electrones no enlazantes? Un par y otro par. Sí, verdadero. ¿No? Sería verdadero. Hay dos pares de electrones no enlazantes. Verdadero. Vamos a poner, si gusta, con este caso, con negrito, ¿no? Verdadero, ¿no? Verdadero. La afirmación 1 es verdadero. Ya está. A ver, ¿qué más? Dice, la segunda afirmación. ¿Presenta dos enlaces activos? A ver.
1, 2, 3, 4, 5. A ver, no, en este caso no. ¿Por qué? Para que haya un enlace activo tiene que haber un par de electrones, tiene que donarle al otro electrón o al otro átomo no metálico para que cumpla con la regla del octeto. Acá en este caso no dona un par de electrones, ¿no? Por tanto es falso, no hay enlace covalente activo. ¿No? La tercera afirmación, la valencia del nitrógeno es 5, ya que tiene 5 electrones de valencia. Sí, es cierto. 2, 3, 4 y 5. Verdadero. La afirmación número 4. Todos los enlaces son covalentes polares. A ver, ¿qué son los enlaces covalentes polares? A ver, recordando. Los enlaces covalentes polares. Los enlaces covalentes polares son obviamente, en este caso, cuando son elementos no metálicos dife, o átomos no metálicos dife, diferentes, ¿no? ¿No? Observa, hidrógeno, nitrógeno, son elementos no metálicos diferentes. Entonces, por lo tanto, es verdadero, ¿no? Todos son enlaces covalentes polares, verdadero. ¿Ya? La afirmación número 5 dice, ¿todos los átomos cumplen con la regla del octeto? A ver, no todos los átomos cumplen con la regla del octeto. ¿Por qué? Porque obviamente en el caso entre el nitrógeno y el nitrógeno, obviamente al compartir un electrón con hidrógeno, no va a formar su octeto, ¿no? Por lo tanto, no todos cumplen la regla del octeto. Falso. Afirmación número 6. Los enlaces nitrógeno-nitrógeno son electrovalentes apolares. Profe, ¿qué cosas son electrovalentes apolares? Ya, quiere decir cuando son ¿qué? Enlaces covalentes ¿qué? Apolares. En este caso, ¿cuándo son enlaces covalentes apolares? Cuando son elementos que, obviamente, elementos iguales, elementos no metálicos iguales. ¿Qué cosa hay? Hay un enlace que, enlace covalente apolar. ¿Ya? Apolar, covalente apolar. O también llamados, también se le dice que, como está acá en la afirmación número 6, ¿no? Electrovalentes, ¿no? Apolares. Electrovalente quiere decir lo mismo que decir un enlace covalente, ¿no? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué será? La afirmación verdadera. La afirmación 6 verdadera. Ahí está, esa es la respuesta. Ahí, chicos. Ya sigamos con el siguiente problema número 4. A ver, en el problema número 4, vamos a ver. Problema número 4. Dice, ¿cuántas estructuras resonantes tiene el benceno? Ya está. Resonante. ¿Qué cosa es la resonancia? Obviamente, ¿qué te dije yo? Cuando, en este caso, el enlace pi se deslocaliza, es decir, el enlace pi va a comenzar a moverse de un lado a otro, de un lado a otro, ¿no? Y el enlace pi, ¿dónde se ubica en este caso? En los enlaces dobles, ¿no? Ahí se ubica, porque en un enlace doble que tenemos, el enlace pi y el enlace sigma, ahí está el enlace pi, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser el fenómeno de la resonancia? Cuando el enlace pi se mueve de un lado a otro, ¿no? Se deslocaliza. Ya tenemos el benceno de esta manera, el benceno está acá, ¿no? Este es el benceno. De esta manera el benceno, ahí está. Ahí está. Ahí está el benceno, ¿no? Ya está. Y te dice, obviamente, que acá hay que enlace doble, acá también que hay un enlace doble, y acá más hay otro enlace doble. Ya está. Te está preguntando en la estructura del benceno, ¿qué es la estructura del benceno? Y a mí conocida como, obviamente, C6H6, un hidrocarburo, ¿no? Aromático, el benceno. Y dice, ¿cuántas estructuras resonantes presenta el benceno? Ya. ¿Dónde se encuentra el enlace pi? A ver, fíjate. El enlace pi se encuentra en el enlace doble. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar con este enlace pi? Se va a mover, se va a deslocalizar. Es decir, se puede mover, por ejemplo, de aquí a aquí. ¿No? Si se mueve de aquí a aquí, ¿qué va a pasar con el otro? Se mueve de aquí a aquí. ¿Y entonces cómo se mueve? Obviamente se mueve de aquí a aquí, ¿no? Porque se va a comenzar a deslocalizar en el enlace pi, ¿no? Se va a comenzar a mover el enlace pi. ¿Y el enlace pi dónde está? El enlace pi está en el enlace doble, ¿no? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿cómo quedará? Queda de esta manera, ¿no? Vamos a guardar. Queda así, entonces. Más o menos así, ¿no? Para ver un poco mejor, ¿no?
Hay un momento, vamos a ver un poco bien. Por acá. Por acá lo vamos a poner costadito, ¿sí? ¿No? Acá costadito para que lo vea bien, ¿no? Más o menos será así, ¿no? Más o menos será así. Ya, se ve cero, y más o menos será así, ¿no? Como en este caso el enlace pi se movió hacia acá, se localizó, quiere decir que va a quedar así, el enlace doble está por acá. Él se movió para acá, entonces el enlace doble queda por acá. Él se movió para acá, entonces el enlace doble queda por acá. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuántas estructuras resonantes tendrá en este caso el benceno? Tendrá dos estructuras resonantes. Está. Tendrá que dos estructuras resonantes. Tendrá dos estructuras resonantes, ¿no? Ahí está la respuesta. Porque me está pidiendo cuántas estructuras resonantes tendrá el benceno, ¿no? Tendrá dos. ¿Ya? Problema número 5. Problema número 5. El problema número 5 dice lo siguiente. ¿Cuántos enlaces sigma y enlace pi respectivamente existen en el siguiente compuesto? ¿No? Y me da el compuesto, ¿no? ¿El compuesto cuál es? CH2, ¿no? CH2, doble enlace, por acá y por acá, carbono, luego tiene otro carbono, luego, ¿qué más? Triple enlace, luego tenemos carbono, luego tenemos el CH, y luego tenemos doble enlace, CH2, ahí está, CH2. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a poner un poquito más simple, para que un poco nos dé espacio. Y acá sería CH2, vamos a ponerlo para que nos alcance espacio. CH2, acá sería doble enlace, carbono, acá tendríamos carbono, triple enlace, ¿no? Acá tendríamos carbono, acá tendríamos el CH, acá tendríamos solamente doble enlace, y acá tendríamos el CH, H2, ¿no? Y acá tenemos el H2, ahí está. Y acá obviamente sería que el CH3, ¿no? Ahí está. Ya. Me pide en este caso, según esa estructura, ¿no? Me pide cuántos enlaces sigma y enlace pi respectivamente existen en el siguiente compuesto. Ya, recordar, en un enlace doble, el que está arriba, ¿cómo se le llama? Pi. El que está abajo, ¿cómo se le llama? Sigma. En un enlace simple, ¿cómo se le llama ese enlace simple? Un solo enlace nada más. Sigma. Por teoría, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la teoría, ¿no? Ahora, acá también, ¿cómo se llama el enlace sigma? ¿Cómo se llama acá? En un enlace triple, el de arriba, pi, el del extremo, pi, y el del medio se llama pi, sigma. Ese se llama sigma, voy a poner una flechita para que vean. Sí, ese se llama sigma, del medio. Ya está. ¿Cómo se llama el enlace simple? Sigma. ¿Cómo se llamará? En un enlace doble. El de arriba se le llama pi y el de abajo, ¿cómo se llama? Sigma. ¿No? Por tanto, tendríamos cuántos enlaces, cuántos enlaces pi era el sigma. ¿Cuántos enlaces pi y cuántos enlaces sigma tendríamos? ¿Ya? Tendríamos en este caso enlaces pi, tendríamos, contamos, 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 enlaces en este caso pi, ¿no? ¿Cuántos enlaces sigma? Contemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 enlaces sigma. Y esa era la respuesta del problema. Porque me pide cuántos enlaces pi y cuántos enlaces sigma tengo, ¿no? Ahí está. Bien, chicos, sigamos entonces con el problema número 6. A ver, problema número 6. Me dice, en la molécula del benceno, ¿no? De la molécula del benceno, ¿cuántos enlaces sigma y enlaces pi respectivamente hay? ¿Ya? Entonces, en esta molécula, ¿no? Más o menos así, ¿no? Tenemos en este caso el carbono por acá, ¿no? Acá tenemos el hidrógeno. Por acá tenemos en este caso el
carbono, por acá tenemos el hidrógeno. Por acá tenemos obviamente el carbono, por acá tenemos el hidrógeno, por acá tenemos el carbono, ¿no? Acá tenemos el hidrógeno, por acá tenemos en este caso el carbono, por acá tenemos en este caso el carbono, por acá tenemos el hidrógeno, por acá tenemos más o menos así, ¿no? Y acá tenemos también obviamente otro hidrógeno. Ya está. Ya. Y me pregunta a mí, ¿cuándo es el enlace sigma de esa estructura del benceno? ¿Cuándo es el enlace sigma y cuándo es el enlace pi tengo, no? Ya. El enlace simple es enlace sigma. Un enlace simple es enlace sigma. Enlace simple es enlace sigma. Enlace sigma. Enlace sigma. ¿No? Acá tenemos también otro enlace sigma. Acá también otro enlace sigma. ¿Dónde más? Acá también otro enlace sigma. Todo enlace simple que viene a ser un enlace sigma, ¿no? Ahí está. Estamos completando. Ahora, veamos el doble enlace. El doble enlace, ¿quién será el? El de arriba será pi. Y el de abajo, ¿quién es? Sigma. Igualmente por acá. Igualmente por acá. Ah, pero acá también faltaba un enlace sigma. Otro enlace sigma faltaba. Ahí está. Ya, sigamos con el doble enlace. ¿El qué será? Pi. A ver si sería el enlace pi, ¿no? ¿Y el qué sería? El enlace sigma. Ahí, perdón, para el programa bien. Él sería quien el enlace pi, ¿no? Si yo lo voy a poner de esta manera, ¿no? Lo voy a poner de esta manera. Él sería quien el enlace pi, ¿no? ¿Y el qué sería? El enlace sigma. Ahí está. ¿No? ¿El qué sería? El enlace qué? El enlace pi. ¿Y el qué sería? El enlace sigma. Recuerda, el de arriba viene a ser pi y el de abajo viene a ser el sigma. Listo, ya tendríamos todo, ¿no? ¿Qué me piden ahí? Me piden cuánto es el enlace sigma y el enlace pi, ¿no? ¿Cuánto es el enlace pi y el enlace sigma? Enlaces pi. ¿Cuántos enlaces pi habrían y cuántos enlaces sigma? A ver. Ya. Enlace pi, ¿cuánto habría? Contemos. 1, 2, 3. 3 nada más, ¿no? 3 enlaces pi. Ya. ¿Y cuántos enlaces sigma tendríamos? Contemos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos 12, ¿no? 12 enlaces sigma. Ahí está. Y esa sería la respuesta. ¿Sí? Porque me están pidiendo cuántos enlaces pi y cuántos enlaces sigma tengo. Tiene en este caso la estructura del benceno, ¿no? Chicos, entonces con eso, chicos, concluiríamos, ¿no? Con eso concluiríamos, ¿no? Y voy a indicar a continuación qué es lo que tienen que, obviamente, realizar, ¿no? Para su tarea, qué página de libro, ¿no? Chicos, vamos a ver la página que se le va a dejar su tarea. Lo que tienen que realizarme es la página, obviamente, del libro 71 y 72, ¿no? Los problemas de practicando lo aprendido y DECO son opcionales, no son obligatorios. Únicamente me tienen que desarrollar, ¿no? Que son obviamente obligatorios, ¿no? Es lo que viene a hacer ahora en tu cuaderno, ¿no? Porque lo que es practicando lo aprendido y DECO, los problemas DECO son, en este caso, opcionales, no son obligatorios, ¿no? Me deben enviar, obviamente, 4 días después de subir el video de esta sesión número 6 en la plataforma, ¿no? Si les indica 7 días, no hay problema, en 7 días, ¿no? Y deben enviármelo, obviamente, al correo alexander_máximo89@yahoo.com, indicando, obviamente, ¿no? Su nombre y grado correspondiente, ¿no? Las consultas son los jueves de 11 a 12, ¿no? Al WhatsApp que indica acá, ¿no? Y además, obviamente, quien les saluda es el profesor Quispe, ¿no? El profesor docente del área de química. Ya, espero que se haya podido entender la clase, chicos. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en preguntar, ¿no? Y estamos para poder ayudarles. Conmigo será hasta la próxima sesión de clases.